¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Salomón. Yo estoy encargado de la asignatura de física y para mí es un gusto acompañarte a lo largo de esta asignatura. Vamos a continuar con nuestro estudio de la cinemática y esta vez vamos a estudiar los movimientos circunferenciales, o sea, tanto el uniforme y el uniformemente variable. Muy bien, jovencitos, empezamos entonces. El movimiento circunferencial uniforme tiene las siguientes características. La primera característica me dice que su velocidad angular es constante. ¿Qué significa? ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular, joven, es la magnitud vectorial. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Magnitud vectorial. La velocidad angular es la magnitud vectorial que me indica la variación o el desplazamiento angular por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser la velocidad angular? La velocidad angular es el desplazamiento angular por unidad de tiempo. ¿Y dónde está este vector? Porque si es una magnitud vectorial, se representa con un vector, ¿cierto? Mira, aquí tenemos a un objeto que está girando en una circunferencia, sino que lo he dibujado en una vista isométrica. Por esa razón, jóvenes, es que lo vemos, ¿no? Lo que conocemos normalmente como en 3 dimensiones, por eso lo vemos como si fuera una elipse. Entonces, ¿dónde está la velocidad angular? La velocidad angular, joven, está en el centro de rotación perpendicular al plano de rotación. Aquí está el vector velocidad angular. Entonces, si yo trazo los radios acá de la partícula, por ejemplo, cuando estaba aquí, de esta manera, estaría por aquí, ¿cierto? Luego por aquí, ya, trazamos así. ¿Qué va a suceder con ese vector velocidad angular? ¿Qué ángulo formaría con el radio, joven? El ángulo que va a formar esa velocidad angular con los radios es 90 grados. O sea, acá tendríamos, jovencitos, así, 90 grados por aquí y 90 grados por aquí. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí, está girando en la pizarra de esta manera, ¿cierto? ¿Cómo estaría ubicada el vector velocidad angular? Estaría ubicado de esta forma, así, perpendicular al plano de rotación. Si tuviera un cuerpo que está girando aquí en el piso, ¿cómo estaría la velocidad angular? De esta manera, ¿cierto? En un trompo, por ejemplo, cuando tú haces bailar un trompo, ¿cierto? ¿Por dónde estaría dirigido su vector velocidad angular? A lo largo de la púa, ¿cierto? No, por la punta estaría pasando en el trompo, Entonces ahí está la velocidad angular y es constante. Ya supongamos, digamos, ya, que este está trasladándose a 1 radián por segundo. Supongamos, 1 radián por segundo. ¿Qué significa eso? Usted sabe, radianes, usted lo estudió en trigonometría, ¿cierto o no? ¿Qué cosa mide los radianes? Ah, profe, mide el ángulo, ¿cierto o no? Pues, ¿qué me está diciendo aquí? Mira, en vez de poner, por ejemplo, radianes, yo pudiera haber puesto en grados hexagesimales, ¿no? Digamos un valor cualquiera, 18 grados hexagesimales por segundo. Quiere decir que cada segundo que pasa va a dar un ángulo de 18 segundos. Pero aquí, en vez de hexagesimales, usamos nosotros los radianes. Quiere decir que en cada segundo, joven, barre un ángulo de 18 grados. ¿Y eso por qué? Porque su segunda característica es, además de presentar velocidad angular constante, presenta trayectoria circunferencial. O sea, el camino del móvil, joven, es una circunferencia. Quiere decir que va a mantener un radio constante. Digamos, por ejemplo, ya 5 metros, consideremos. ¿Ok? Entonces, trayectoria es una circunferencia. Entonces, ¿cómo interpretamos esta rapidez de 1 radián por segundo? Quiere decir que por cada segundo barre 1 radián. Así, si pasó desde este instante hasta acá 1 segundo, ¿qué ángulo habría barrido? O sea, ¿qué ángulo está aquí? El ángulo sería 1 radián. ¿Ve? Eso se interpreta, jovencitos. Si vuelve a pasar un segundo más, si vuelve a pasar otro segundo, entonces el ángulo que habría barrido aquí, ¿cuánto sería? Otra vez, pues, 1 radián, porque su velocidad angular es constante, todo el tiempo mantiene esto. ¿Qué significa 1 radián por segundo? Que cada segundo que pasa barre 1 radián, 1 radián. Por eso me dice que en tiempos iguales el radio barre ángulos iguales, no te olvides. ¿Ok? Entonces, de esa manera, estas serían sus 3 características entonces, ¿ya? Velocidad angular constante, trayectoria circunferencial. En tiempos iguales el ángulo barre, o el radio barre ángulos iguales. Una cuarta característica, joven, es que la rapidez tangencial es constante. ¿Ya? Vamos a anotarlo por aquí. Rapidez tangencial constante. Recuerda que rapidez es, jovencito, el módulo de la velocidad, ¿cierto? Rapidez tangencial constante. ¿Cómo así, profe? Mira, el móvil, además de estar girando por esta línea, imagínate si esta fuera una gran circunferencia, digamos el radio de 2 kilómetros, así. Entonces, esta circunferencia no lo podríamos
notar a simple inspección, a menos que estuviéramos a una gran distancia, ¿cierto? ¿Y cómo veríamos esto? Que está yendo por una línea, ¿cierto? Está yendo por una línea. Quiere decir que tiene una rapidez lineal, ¿ve? Tiene una rapidez lineal, una velocidad lineal. Y esa rapidez la va a mantener constante. ¿Y cómo sería, profe, esta rapidez lineal que está aquí? Simplemente multiplicas la rapidez angular, un radian por segundo, por su radio. 1 radian por segundo por 5, profe, acá sería 5 metros por segundo. Luego, acá 5 metros por segundo. Pasa otra vez, 5 metros. Todo el tiempo mantiene la misma rapidez tangencial. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Esas serían sus características. Ahora, sabiendo las características, podemos resolver los problemas, ¿cierto? Pero para ser más sencillo, vamos a las ecuaciones, joven, del movimiento circunferencial. Acá tenemos un movimiento circunferencial uniforme. Lo estamos viendo así en el plano. ¿Cómo estaría la velocidad angular? El vector de velocidad angular está ubicado de forma perpendicular, ¿cierto? Solamente podríamos observar la punta de su cabeza, ¿cierto o no? Pero entonces aquí vamos a indicar, aquí estaría girando con una rapidez angular omega, y aquí la misma rapidez, pues, porque es constante, ¿cierto o no? La misma rapidez angular. Entonces, jovencito, obviamente el móvil, para que desde este punto llegue aquí, ha tenido que pasar un determinado tiempo. Y si observas el radio, jovencitos, si observas el radio, habrá girado y habría barrido, ¿qué cosa? Un ángulo teta, ¿cierto o no? En ese tiempo, ¿eh? Ahora barrido un ángulo teta. Entonces, vamos a ver, este es observando. Entonces acá vamos a ver las ecuaciones ya angulares, ¿está bien? Las ecuaciones angulares, observando el movimiento del radio. ¿Cómo sería? Profe, primero, la rapidez angular. ¿Qué cosa me indica? Un radian por segundo. ¿Qué significa? Que es el ángulo barrido por unidad de tiempo. Por esa razón, la rapidez angular se calcula así, ¿ve? El ángulo que barrió entre el tiempo. Y de ahí despejamos, jovencito. Este t viene a multiplicar y me quedaría que el ángulo barrido es igual a la rapidez angular por el tiempo, joven. Y si vuelvo a despejar, este viene a dividir y me quedaría que el tiempo es igual a ¿qué? Al ángulo barrido entre la rapidez angular. Oye, profe, ¿se parecen a las ecuaciones del MRU? Sí, obviamente van a tener la misma estructura, jovencitos, porque aquí la velocidad angular es constante. En el MRU la velocidad lineal era constante, ¿cierto? Aquí la velocidad angular es constante, pero tiene la misma estructura, ¿ve? Solo que en vez de rapidez lineal, ahora tenemos la rapidez angular, ¿cierto? Y t, que es el ángulo barrido. En MRU, ¿qué tendríamos? Distancia. Así que te voy a dar un secreto, ¿ya? Para que usted pueda resolver los problemas de manera muy fácil. Simplemente tiene que decir que el movimiento circunferencial uniforme es análogo al MRU. ¿Ya? Las ecuaciones del MRU están aquí, ¿ve? Solo que en vez de distancia que tenemos, ángulo. Y en vez de rapidez lineal tenemos la rapidez angular. Profe, ¿puedo aplicar tiempo de encuentro, tiempo de alcance? Sí, solo que en vez de distancia, ¿qué tendrías que considerar? El ángulo de separación, ¿ok? Eso sería observando el movimiento de radio. Pero ¿qué pasa cuando yo observo el movimiento en la línea, jovencito? Voy a ver que el móvil ha barrido esta longitud de arco, ¿cierto o no? Que el móvil barrió esa longitud de arco. Entonces, cuando yo observo ese movimiento, pueden ver las ecuaciones, ahora aquí, las tangenciales, ecuaciones tangenciales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, bastante sencillo, joven. Ya que la rapidez es constante, mira, acá tiene una rapidez v, acá sigue siendo v, ¿cierto o no? Todo el tiempo, entonces esa rapidez podríamos calcular el recorrido entre el tiempo. ¿Y cuánto es el recorrido? Sería la longitud de arco, ¿cierto? Entre el tiempo. Y de ahí despejamos. Este paso a multiplicar y de la longitud de arco es igual a la rapidez por el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo, ¿qué sería igual? Esto viene a dividir, sería la longitud entre la rapidez. Ok, por cierto, en el sistema internacional esto es una rapidez lineal, así que se mide en metros por segundo, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Ambas ecuaciones. Estas ecuaciones son observando el movimiento del radio. Y esto sería observando el movimiento en la línea, ¿cierto o no? Entonces, pero ambos se refieren al mismo movimiento. Entonces, ¿cómo se relaciona? Aquí estudiaremos la relación angular y tangencial. La relación de arco y ángulo, ¿la conoces, sí o no? Esto, en trigonometría tu profe te enseñó la ecuación del oro, le dicen lo oro. ¿Qué me dice acá? Profe, fácil, que la longitud de arco es igual al ángulo central por el radio, ¿cierto o no? Y si yo a esta ecuación, a ambos términos le divido entre tiempo, mira, si acá le dividía entre tiempo, ¿qué me queda? Longitud entre tiempo, la rapidez tangencial. Y acá divide entre tiempo, ángulo entre tiempo, el ángulo entre el tiempo es la rapidez angular. Entonces, mira, la rapidez tangencial acá es igual a la rapidez angular por el
radio, ¿ok? No nos olvidemos. Ahora, te pregunto aquí, escúchame atento, ¿ya? El móvil presenta velocidad tangencial constante. Mire, acá. ¿El móvil presenta velocidad tangencial constante? No, ¿cierto? No, profe. Lo único que presenta es rapidez tangencial constante, porque la rapidez es el módulo. Cuando hablo de velocidad, me refiero a una magnitud vectorial. Y para que una velocidad sea constante, ¿qué tiene que cumplir? Ah, profe, tiene que tener rapidez constante, como en este caso, ¿no? 5 metros por segundo, y tiene que tener dirección constante. Y eso es lo que no tiene acá constante, ¿ve, joven? Va cambiando, está cambiando su dirección. Y yo te dije, joven, para que la velocidad varíe, aunque sea solo en dirección, tiene que experimentar una aceleración. Entonces, ¿quién es la aceleración en este movimiento? En este movimiento circunferencial uniforme, el móvil experimenta una aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Es aquella aceleración que únicamente modifica de forma constante, joven, a la dirección de la velocidad tangencial. ¿Ya? Aquí tenemos este móvil y su velocidad va a ir variando, ¿cierto? En dirección. ¿Qué ocasiona el cambio de dirección? El que ocasiona el cambio de dirección, joven, es la aceleración centrípeta. Gracias a esa aceleración se puede, o la velocidad cambia de forma constante en dirección. ¿Ya? Por eso, si usted lee una definición, algunos autores dicen que el movimiento circunferencial uniforme es aquel movimiento en el cual la velocidad cambia de dirección de forma constante alrededor de un punto denominado centro. Así lo definen, porque la velocidad va a ir cambiando de forma constante, no de módulo, o sea, todo el tiempo mantiene su rapidez de su módulo, lo que cambia es su dirección. ¿Y quién es el que ocasiona el cambio de dirección? La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, joven, siempre va a estar dirigido hacia el centro de la circunferencia, por lo tanto será perpendicular, o sea, formará 90 grados con la velocidad. ¿Y cómo se calcula la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, joven, es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. O también, jovencito, la aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular al cuadrado por el radio. Fácil, ¿no? Eso lo reemplazamos aquí y se demuestra esta ecuación, ¿ok? No se olvide. Y en el movimiento circunferencial uniforme, la aceleración centrípeta presenta módulo constante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene la misma rapidez tangencial, todo el tiempo tiene la misma rapidez angular y el mismo radio. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Entonces, este movimiento, jovencitos, este movimiento circunferencial uniforme es un movimiento periódico. ¿Cuándo decimos que un movimiento, o cuándo hablamos de periodo? El periodo es un tiempo en el cual, un periodo es el tiempo en el cual un evento se repite. ¿Ok? El periodo, ¿qué es? El tiempo en el cual un evento se repite. ¿Qué cosa se repite aquí? Ah, profe, la segunda vuelta es igual a la primera. La tercera vuelta lo hace en el mismo tiempo que la primera, ¿cierto? Entonces el periodo, jovencito, será el tiempo de una vuelta. ¿Ok? No te olvides, ¿qué cosa es el periodo? El tiempo empleado en realizar una vuelta. ¿Y cómo calculamos? Se calcula así, ¿eh? El tiempo empleado, el periodo es el tiempo empleado entre el número de vueltas. ¿Ok? El tiempo empleado entre el número de vueltas. El periodo también, joven, si el periodo es el tiempo de una vuelta, podría calcular con esto, ¿sí? Esta ecuación me calcula el tiempo, ¿ve? Porque el periodo, ¿qué estoy diciendo del periodo? Ah, profe, el periodo es el tiempo de una vuelta. Entonces, puedo calcular con esta ecuación, porque esta ecuación calcula el tiempo. El tiempo para una vuelta, el ángulo tendría que ser de una vuelta. ¿Cuánto es el ángulo de una vuelta? 360 grados, profe. Ah, pero en radianes, 2pi radianes. Eso sería el periodo 2pi entre la rapidez angular, jovencitos. ¿Ok? La frecuencia es la magnitud inversa al periodo, que me indica la cantidad de vueltas realizadas por unidad de tiempo. ¿Qué cosa me indica la frecuencia? El número de vueltas realizado por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia? Sería al revés. El número de vueltas realizado, ¿ya? El número de vueltas entre el tiempo empleado. Profe, entonces es al revés que el periodo. Quiere decir que podríamos calcular invirtiendo esto, o sea, rapidez angular entre 2pi. O podemos decir que la frecuencia es 1 entre el periodo. O también que el periodo es 1 entre la frecuencia. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a desarrollar el movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿ya? Entonces, ¿qué características presenta este movimiento? Este movimiento puede presentar una aceleración angular constante. En la clase anterior te acabo de decir, hace un momento mejor dicho, te acabo de decir que en un movimiento circunferencial
la velocidad angular es perpendicular al plano de rotación, ¿cierto? Aquí está girando, aquí en la pizarra está girando el móvil. ¿Cómo estaría su velocidad angular? Estaría de esta manera, perpendicular, ¿cierto? También la aceleración angular es perpendicular al plano de rotación, jovencitos, en este movimiento circunferencial. ¿Ya? Si está en el mismo sentido que la velocidad angular, o sea, digamos, si la velocidad angular está saliendo, así, y la aceleración también aceleraría. Si la aceleración está en sentido contrario, va a desacelerar. ¿Ok? Entonces, va a presentar una aceleración angular constante, que la vamos a representar nosotros con un alfa, ¿te parece? La vamos a llamar total. Digamos que este alfa me indica que es 1 radian por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que por cada segundo que pasa, joven, su rapidez angular va a aumentar, en este caso aumentar, ¿no? Porque está en el mismo sentido, va a incrementarse en 1 radian por segundo. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, digamos que acá se está moviendo a 2 radianes por segundo. Pasado un segundo, jovencito, pasado un segundo, simplemente de esa manera el ejemplo. ¿Cuál sería su rapidez? Profe, si es 2, por cada segundo aumentar en 1, entonces acá sería 3 radianes por segundo, ¿cierto? Y si vuelve a pasar un segundo más, profe, si vuelve a pasar un segundo más, ya su rapidez angular, ¿cuánto sería? Ah, profe, ya no va a ser 2 radianes por segundo, sino tendría que ser, o ya no 3, sino más 1, 4 radianes por segundo. ¿Ok? Esa sería con la manera entonces que va a incrementarse de manera constante. Su trayectoria es una circunferencia, decimos el camino del móvil es una circunferencia, y en tiempos iguales el móvil va a experimentar cambios iguales de velocidad angular, ¿cierto o no? Miren, si acá está en un segundo aumento en 1, en un segundo aumento en 1, en 2 segundos tanto aumento en 2, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver nosotros a lo largo de los problemas, ¿ok? Vamos a sus ecuaciones, jovencitos. Igual que en el movimiento circunferencial uniforme, vamos a tener ecuaciones angulares y ecuaciones tangenciales, depende de lo que nosotros observemos. Si observamos el movimiento del radio, joven, estaríamos hablando de las ecuaciones angulares, ¿cierto? Y el móvil presentará acá una rapidez angular, y acá presenta otra rapidez distinta, ¿cierto? Una rapidez angular final. Obviamente, para que llegue de aquí hasta este punto, el móvil ha tenido que pasar un tiempo t, ¿cierto? Ha pasado un tiempo t. En este tiempo t ha habido un ángulo, y debido a que cambia su rapidez angular, cambia debido a la existencia de la aceleración angular, ¿cierto? Entonces, joven, ya que su aceleración es constante, ¿se recuerda dónde también hemos estudiado una aceleración constante? A profe, en el MRV, ¿cierto? Y de forma similar, hace un momento decían que el movimiento circunferencial uniforme es análogo al MRU, y este movimiento circunferencial uniformemente variado va a ser análogo al MRU. ¿A qué me refiero con análogo? O sea, la estructura de sus fórmulas, joven, van a tener la misma forma que el MRV. ¿Cómo así, profe? Mira, ¿te acuerdas del MRV? La rapidez final era igual a rapidez inicial, ¿cierto? Más menos la aceleración por el tiempo, ¿cierto o no? ¿Te acuerdas de esta ecuación? Pero ahora, joven, ya no va a ser por rapidez lineal, sino que es un angular, ¿eh? La rapidez angular, entonces, diríamos, ¿no? Profe, la rapidez angular final ya no va a ser rapidez angular o rapidez lineal, sino que rapidez angular inicial, ¿cierto o no? Ya no va a ser la aceleración lineal, sino que sería acá la aceleración angular. ¿Ves, jóvenes? De esta manera, sencillo, ¿cierto o no? Entonces ya no va a dar una distancia, ahora va a dar un ángulo. Entonces diré, bueno, de esta manera, la rapidez angular final al cuadrado es igual a la rapidez angular al cuadrado más menos 2 veces la distancia de la acción, pero ahora en vez de distancia que tienes ángulo, el ángulo barrido por la aceleración, o al revés, 2 veces la aceleración por el ángulo, ya. 2 veces la aceleración por el ángulo, ¿cierto? La tercera ecuación sería así, ¿eh? El ángulo barrido va a ser igual a la rapidez angular por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Profe, ¿y más menos cómo? Más cuando acelera y menos cuando desacelera, ¿cierto? Eso ya hemos explicado también en el MRV. Entonces la cuarta ecuación sería el ángulo barrido, o sea, este ángulo joven, es igual a la semisuma, o sea que tendría rapidez angular inicial más rapidez angular final entre 2 por el tiempo. Esas serían entonces las ecuaciones cuando observo el movimiento del radio, ¿cierto o no? Ahora, si yo observo el movimiento en la línea, joven, yo sé que el móvil va a presentar una rapidez, acá una rapidez tangencial inicial, acá otra rapidez, ¿cierto o no? ¿Debido a qué cambia? Debido, joven, a la aceleración tangencial acá. La aceleración tangencial sí va a conservar su mismo módulo. Entonces, otra vez, ¿cuáles son las ecuaciones? Sencillo, mira, ¿ve? La rapidez tangencial final es igual a la rapidez tangencial inicial más menos la aceleración tangencial por el tiempo.
La segunda ecuación, la rapidez tangencial al cuadrado es igual a la rapidez inicial tangencial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración tangencial por la longitud de arco que habrá barrido en ese tiempo, ¿cierto o no? Entonces la longitud de arco también será igual a la rapidez tangencial inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Y nuestra cuarta ecuación, la longitud de arco será igual a que a la rapidez tangencial inicial más rapidez tangencial final entre 2 por el tiempo. ¿Ok? Esas serían, jovencitos, las ecuaciones si observamos el movimiento en la línea, las ecuaciones tangenciales, ¿cierto? Pero tanto la ecuación angular y las ecuaciones tangenciales, jóvenes, se refieren al mismo movimiento. La relación ya conocemos, la rapidez tangencial, ¿cómo se halla? Por ejemplo, acá, a ver, si yo quisiera hallar esta rapidez tangencial, ¿qué necesito? Profe, necesitas conocer el radio. Ya para manera de ejemplo, digamos que el radio vale 3 metros. ¿Cuánto sería la rapidez tangencial? Ah, fácil, profe, 2 por 3, 6 metros por segundo. Y aquí, simplemente 3 por 3, 9 metros por segundo. Ah, sí, eso es lo que hemos aprendido en el movimiento circunferencial uniforme, ¿cierto o no? Y aquí lo que nos faltaría es la relación entre las aceleraciones, esa aceleración tangencial y la angular. ¿Cómo se relaciona? Relación entre la aceleración angular y tangencial. Diré, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Esta es la forma en cómo se relacionan esas dos aceleraciones. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Hace un momento en el movimiento circunferencial uniforme hablamos de ¿qué? ¿De qué aceleración? De la aceleración centrípeta. ¿Qué ocasionaba la aceleración centrípeta? Ah, la aceleración centrípeta ocasiona el cambio de la dirección de la velocidad. Solo hace que la velocidad cambie en dirección. Pero aquí no solo está cambiando en dirección, ¿ve? La velocidad tangencial también está cambiando en módulo, ¿cierto o no? También cambia en módulo. Ah, entonces aquí, jovencitos, habrá una aceleración centrípeta, ¿cierto? ¿Que ocasiona qué cosa? Ah, profe, ocasiona el cambio de la dirección de la velocidad, ¿cierto? Y también habrá una aceleración tangencial, la que acabamos de estudiar. ¿Qué ocasiona la aceleración tangencial? Profe, la aceleración tangencial ocasiona el cambio en el módulo. Por lo tanto, la resultante de estas dos va a ser la aceleración total o simplemente llamada aceleración. Si en un problema te dice la aceleración del móvil es tanto, no te está hablando ni de la centrípeta ni de la tangencial, sino te está hablando del total, de la resultante. ¿Cómo es la resultante de esto si son magnitudes vectoriales? Ah, profe, por el método del paralelogramo. Entonces, ¿qué ángulo estaría formando? Ya que esto es tangente y este es el radio, yo sé por geometría que el ángulo aquí es 90 grados, porque el radio y la tangente son perpendiculares. Entonces, la resultante, joven, se hallaría de esta manera, mira, se hallaría así. ¿Cierto? Aquí. Y esta vendría a ser, jovencitos, la aceleración del móvil o la aceleración total. ¿Y cómo hallamos? Simplemente, al ser su resultante, fácil hacerlo. Profe, sería de esta manera. La aceleración será igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Ahí está, jovencitos. Eso sería. Muy bien, entonces ahora sí nos embarcamos en la resolución de problemas. Continuando, joven, ahora vamos a entrar a resolver los problemas de la práctica. Voy a resolver 4 ahora y el restante lo resolvemos cuando nos conectamos por la plataforma Zoom. ¿Ok? Muy bien. Problema número 1 dice: si el periodo de rotación de una rueda es 0,01 segundo y el radio de la rueda es 20 centímetros, calcule la rapidez tangencial del extremo de la rueda. A ver, joven. Tenemos una rueda que tiene un periodo, según el dato de rotación, de 0,1 segundo. Si me habla del periodo, entonces estamos hablando de un movimiento circunferencial uniforme, porque solo en el movimiento circunferencial uniforme, o solo el movimiento circunferencial uniforme es periódico, ¿cierto? Y me dice que esta rueda tiene un radio de 20 centímetros. Me pide calcular ¿qué cosa? Me pide calcular la rapidez tangencial de la rueda. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Me pide determinar la rapidez tangencial de la rueda. ¿Cuánto vale esta de aquí? Esa rapidez tangencial. ¿Ok?
¿Cómo podríamos hallar? Alguien dirá, pero profe, la rapidez tangencial simplemente es la longitud de arco entre el tiempo. No tienes la longitud de arco y tampoco tienes el tiempo. Lo podríamos determinar, ya que es un movimiento periódico. Pero otra forma de determinar también, joven, es como, profe, la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. ¿Cierto? Esto sí podríamos aplicar porque tengo el radio. La rapidez angular la puedo determinar con el periodo. Entonces, lo primero que haremos es hallar la rapidez angular. Hallando la rapidez angular. Vamos a calcular la rapidez angular, joven. ¿Y cómo sería? Del periodo se tiene, profe, sabemos que el periodo es igual a 2 veces pi entre la rapidez angular. ¿Cierto? Y por ahí decimos entonces, si nosotros despejamos, jovencitos, esta ecuación, entonces, diríamos, entonces, la rapidez angular ¿a qué sería igual? Ah, fácil, profe. Esto aquí viene a dividir, este pasaría a multiplicar. El periodo viene a dividir, me quedaría que 2pi entre el periodo, ¿cierto? Entonces diré acá, profe, la rapidez angular será igual, en este caso, 2pi. ¿Cuánto es un periodo? 0,01. Entonces, la rapidez angular me quedaría igual a 200 pi radianes por segundo. Muy bien, hallamos la rapidez tangencial. Hallando la rapidez tangencial, ¿cierto? Rapidez tangencial. ¿Y cómo podemos calcular la rapidez tangencial? Bastante sencillo. La rapidez tangencial, conocí la rapidez angular de la rapidez angular por el radio. ¿Cierto o no? Muy bien. Entonces dice, ¿no? Profe, la rapidez tangencial lo que estoy buscando. La rapidez angular, 200 pi. ¿Cierto? El radio, 20 centímetros. Pero si usted observa sus claves, la respuesta de la rapidez tangencial está en metros por segundo. Eso implica que este radio tiene que ser llevado a metros. 20 centímetros a metros sería 0,2 metros. ¿Cierto? Entonces acá le pongo 0,2. O por lo tanto, joven, su rapidez tangencial sería 40 pi metros por segundo. Muy bien, problema resuelto. Problema número 8, jovencito, ahí en tu práctica. Dice de esta manera el problema número 8. ¿Ok? Determina la mínima rapidez angular constante del cilindro hueco de radio de 1 metro para que al pasar la bala deje un solo agujero. La bala pasa a través del diámetro con una velocidad constante de 200 metros por segundo. A ver, jovencitos, me dicen, ¿cuál es la rapidez angular constante y mínima de este disco, de este cilindro hueco, ¿cierto? ¿Cuál es esto? Rapidez angular mínima. Para que esta bala que está realizando, dice MR, ¿cierto? Que se mueve a 200 metros por segundo, logre solo un agujero. Recuerda que el cilindro es hueco, así que le hace un agujero y adentro es aire, ¿cierto? Entonces pasaría y haría otro agujero en el cilindro. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir, jovencitos, para que simplemente sea un solo agujero? O sea, que la bala ocasione que salga. O sea, para que sea un solo agujero, ¿qué tendría que ocurrir? Ah, la bala tiene que salir por el mismo hueco. ¿Cierto o no? Quiere decir, mírame, la bala demorará un tiempo t en llegar ahí o no. Un tiempo t. ¿Cierto? Para que se salga por ahí. Para que salga por el mismo hueco, ¿qué tendría que ocurrir con el cilindro? Tiene que dar media vuelta, ¿cierto? O puede dar una vuelta y media, 2 vueltas y media. La cosa es que cuando la bala llegue aquí, el hueco tiene que estar justo, el hueco que ha ocasionado aquí, tiene que estar justamente aquí, para que la bala salga. ¿Cierto o no? Como me dice mínimo, jovencitos, este cilindro, que por cierto tiene un radio de 1 metro, o sea, 1 metro aquí, 1 metro aquí. Como me dice que la rapidez angular tiene que ser mínimo, ¿cuánto tendría que girar? Profe, el cilindro tendría que girar media vuelta. ¿Cierto o no? Profe, tendría que girar un ángulo, ya que diríamos pi radianes, para que sea mínimo. Bueno, entonces diremos, en el tiempo t, vamos a hallar ese tiempo primero. Hallando el tiempo, entonces. Hallando el tiempo. El tiempo t.
¿Cómo podemos hallar este tiempo T? Este tiempo es el que utilizó la bala en pasar por ¿dónde? Por el diámetro del cilindro, ¿no? Ah, profe. Entonces, como es un MRU, diremos, profe, el tiempo es igual a la distancia entre la rapidez. ¿Cierto? Profe, el tiempo sería, ¿qué distancia recorrido? El diámetro, ¿no? Como el radio es 1, el diámetro sería 2. ¿Con qué rapidez? Con 200. Entonces, usted puede decir, no, profe, acá sería, si quiere le pones un cienavo de segundo, o si quieres le puedes poner ya el decimal 0,01 segundo, como usted prefiera. ¿Ok? Entonces, hallamos ahora la rapidez angular del cilindro. Hallando la rapidez angular mínima. Recuerda esto. A ver, una vez más. Para que sea un solo agujero dijimos que esta bala debe entrar y salir por el mismo hueco. Entonces, para que eso ocurra, en el tiempo de 0,1 segundo en el cual cruza el diámetro, el hueco tiene que llegar aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cilindro? Dar media vuelta. Dar una vuelta y media, o dar una vuelta, 2 vueltas y media, dar 3 vueltas y media. La cosa, no sé, puede dar, jovencitos, 100 vueltas y media, aunque sea. La cosa que el hueco esté aquí justamente en el instante que la bala esté por salir. Como me dice que es mínima, eso implica que debe dar la menor cantidad de vueltas, o sea, simplemente debería dar media vuelta. Media vuelta, joven. Y usted sabe que la rapidez angular es igual al ángulo barrido entre el tiempo. ¿Cierto? Entonces la rapidez angular sería igual. ¿Cuánto es? Para que sea mínimo, media vuelta nada más propia, sería pi. ¿Cierto? ¿Con qué tiempo? De un cienavo. ¿Qué tal si le ponemos en decimal ya? Sería 0,01 segundo. 0,01 segundo, ¿cierto? Por lo tanto, la rapidez angular mínima sería 100 pi radianes por segundo. ¿Ok? Ahí está, problema resuelto. Continuamos, pasamos al problema número 5, regresamos al problema número 5. Recuerda que el resto de problemas los voy a resolver cuando nos conectemos por la plataforma Zoom, ¿ok? Problema número 5 dice, una rueda A gira con una velocidad angular constante de 30 pi radianes por segundo y otra rueda B parte de reposo simultáneamente con aceleración angular. ¿Con qué aceleración angular gira esta última para que en 12 segundos ambas ruedas efectúen el mismo número de vueltas? A ver, jovencito, tenemos una rueda A que está girando, dice, con una rapidez angular constante. Vamos a poner acá una rapidez angular constante de 30 radianes por segundo. ¿Ya? Vamos aquí. De 30 radianes por segundo. Constante su rapidez. ¿Ya? Y una rueda B me pregunta ¿con qué aceleración angular debe girar? Me pide la aceleración angular. ¿Ya? ¿Qué me dice la rueda B? Dice, leemos una vez más. Una rueda A gira con una velocidad angular constante de 30 pi radianes por segundo. A ver. La rapidez angular es 30 pi. ¿Ok? Otra rueda B parte del reposo simultáneamente. ¿Con qué aceleración debe girar esta última para que en 12 segundos ambas den el mismo número de vueltas? Esta parte del reposo. Entonces, rapidez angular inicial, 0. ¿Cuál es la aceleración? Me dice, para que al cabo de 12 segundos ambos hayan girado el mismo número de vueltas. ¿Y el número de vueltas con qué está relacionado? Con el ángulo, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, que en 12 segundos, joven, en 12 segundos, el ángulo girado por A tiene que ser igual al ángulo girado por la rueda B. Y eso es fácil, ¿sí o no? En la rueda A, en 12 segundos, ¿cómo se hallaría? Ah, profe, como es constante, el ángulo es rapidez angular, en este caso de B, vamos a poner así, por el tiempo. O de A, ¿ya? Pero aquí, jovencitos, en este caso, es un movimiento circunversal uniformemente variable, ya que es igual. Vamos a poner, profe, segunda ecuación, rapidez angular inicial por el tiempo, más menos la aceleración por el tiempo cuadrado, ¿cierto? La segunda ecuación. Entonces reemplazamos, decimos, profe, acá, rapidez 30 pi, el tiempo 12 segundos, ¿cierto? Es igual. Parte del reposo, eso sería 0, la aceleración estoy buscando. El tiempo, 12 al cuadrado, todo esto sería entre 2. Y muy bien, ahí mira, jovencito, 12, y acá están 12, me queda simplemente 12, ¿no? Ya no 12 al cuadrado, sino simplemente 12.
¿cierto? Este pasa a multiplicarse de 60 entre 12, sería 5pi radianes por segundo al cuadrado. Esa sería, jovencitos, la aceleración angular de la rueda B para que en 12 segundos dé la misma cantidad de vueltas que la rueda A. Continuamos, jovencitos. Problema número 6. Dice así. Un cuerpo parte de reposo y describe un movimiento circunferencial uniformemente variado, cuya aceleración es 3 radianes por segundo al cuadrado. Luego de un determinado tiempo empieza a desacelerar a razón de 6 radianes por segundo al cuadrado, hasta que se detiene. Si el tiempo total que demora durante su movimiento es 30 segundos, calcule la velocidad angular máxima. Ya vamos a calcular el módulo de velocidad angular máxima. Entonces, jovencitos, según un móvil parte del reposo. ¿No se imagina que parte? Bueno, voy a hacer solamente un gráfico representativo, joven, ¿ya? Un gráfico muy que me permita entender. Entonces, estaría acelerando, ¿cierto o no? Acelera hasta cierto instante y luego, ¿qué sucede? Profe, luego desacelera, ¿cierto o no? Luego desacelera. Eso me dice y se vuelve a detener. Entonces, aquí, jovencitos, si ustedes observan, parte del reposo. Aquí sus rapidez angulares iniciales 0. Y acelera a razón de cuánto dice. Ahí me dice, jovencitos, que acelera a razón, a ver, dice así, de 3 radianes por segundo al cuadrado. 3 radianes por segundo al cuadrado. Empieza a acelerar, ¿cierto? Luego de cierto tiempo, digamos ya está por aquí, supongamos que ya está por aquí, empieza a desacelerar, joven. Empieza a desacelerar, o sea, ya no va a hacer la aceleración a favor, en contra, ¿cierto? Y lo va a hacer, dice, a razón de cuánto? De 6 radianes por segundo al cuadrado hasta detenerse. O sea, aquí otra vez su rapidez angular final sería 0. Y el tiempo empleado, dice en el enunciado total, es 30 segundos. Así que si aquí, hasta aquí demora, joven, un tiempo t, ¿cuánto tiempo demoraría aquí? 30 menos t, porque todo dice es 30 segundos. Me pide determinar la rapidez máxima que alcanzó, la rapidez angular máxima que alcanzó este móvil. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está esa rapidez máxima? Fácil, profe, justo en el instante en el cual empieza a desacelerar, ahí estaría. Porque aquí va acelerando, o sea, va aumentando su rapidez, está acelerando, pero no, aumenta su rapidez, está acelerando, aumenta su rapidez, llega hasta aquí y empieza a desacelerar, disminuye hasta que se vuelve a detener. Entonces, aquí estaría la rapidez máxima, jovencitos. Entonces, con estos datos debo hallar. Para hallar esto, se relacionaría, joven, la aceleración y este tiempo, y para hallar esta rapidez máxima, relacionaría el tiempo y la desaceleración, ¿cierto? ¿Qué ecuación me permite relacionar aceleración, rapidez y tiempo? La primera ecuación. Me dice que la rapidez angular final es igual a ¿qué? A la rapidez angular inicial más menos la aceleración por el tiempo. ¿Cierto o no? Sí, profe, esta es la primera ecuación. Entonces, en el primer tramo de la aceleración, ¿cuál es la rapidez final? La rapidez final es la rapidez máxima, ¿cierto? Estamos en el primer tramo, en este tramo. Su rapidez inicial. Profe, al inicio 0, pues 0, más la aceleración que valdría 3 por el tiempo t, ¿cierto? Ese sería el primer tramo. ¿Y qué tal si le quedamos con la ecuación 1? En el segundo tramo, joven, donde desacelera, aplicamos la misma ecuación, rapidez final, en este caso sería 0. Es igual a la rapidez inicial, en este caso sería la rapidez angular máxima. Como está acelerando, menos la aceleración, que vale 6, y el tiempo que habíamos quedado, profe, que es ¿cuánto? 30 menos t. ¿Cierto o no? Entonces, jovencitos, esa sería mi ecuación número 2. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, el problema está resuelto. Esto lo paso aquí a sumar, ¿te parece? Profe, quedaría así. 6 veces 30 menos t es igual a la rapidez máxima. Pero en vez de rapidez máxima, ¿qué pondría? Mira, 3t. ¿Cierto o no? Sí, profe, 3t. Entonces acá tercia 1, tercia 2. Acá sería 60. 2 por 30 es 60, menos 2t es igual a t.
Y se pasaría a sumar, o sea, este de 70 t valdría 20 segundos. Si t vale 20 segundos, ¿cuánto vale la rapidez máxima? Reemplaza. Acá se llama, en la ecuación 1, t vale 20. 20 por 3, 60. Va a ser 60 radianes por segundo. Muy bien, jovencitos. Esa sería la rapidez máxima que alcanzó. ¿Ok? Nos vemos ahora en la plataforma Zoom.